Ya. Buenas noches. Gracias, chicos, y disculpen la espera, pero tuve una pequeña emergencia. A ver, verán, este tema de la embolia de líquido amniótico básicamente debe ser siempre manejada en terapia intensiva, ¿no? Pero, sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no vamos a conocer por lo menos la clínica, porque si no sabemos no vamos a poder hacer un diagnóstico, ¿no? Bueno, más bien esta charla va enfatizada a la clínica que puede presentar la paciente. Como siempre, yo les menciono que todo debe ser basado en clínica para poder aplicar un tratamiento oportuno, ¿no? La embolia de líquido amniótico. Ya. Verán, va a ser un síndrome, ¿no? Que ocurre durante el parto o el posparto inmediato. Es de comienzo agudo, con disney y colapso cardiovascular, ¿no? También se lo denomina como el síndrome anafilactoideo del embarazo. Lo que le caracteriza a este es que es una aparición repentina. Tiene una altísima mortalidad, tanto materno como fetal. Dentro de la incidencia que vamos a tener, este va a ser, tiene una mortalidad materna que varía de 1.8 a 5.9 por cada 100.000 partos, ¿no? Por suerte, la entidad es súper rara, como pueden ver. La mortalidad del 50% sucede en la primera hora. El 85% de los pacientes que sobreviven a este acontecimiento van a tener daños neurológicos persistentes o permanentes, ¿no? Vamos a ver que en el preparto es menos de uno que se va a producir, ¿no? Pero más frecuente va a ser durante el parto o 29% va a ser después del parto. Dentro de la fisiopatología, si ven cómo les pongo ahí el corazón y los pulmones, porque básicamente es lo que más se van a ver afectados, ¿no? Dentro de los 30 minutos inclusive de presentación del cuadro clínico, porque es súbito, ¿no? Pero sin embargo, la paciente, como vamos a ver adelante, va a tener cierta clínica que nos va a poder ayudar a orientarnos con el diagnóstico este. Hay que tomar en cuenta los factores de riesgo. Básicamente, en estudios que han realizado se encuentra más, es en la autopsia, ¿no? Que se puede encontrar esto. Antes que, más bien porque este es un diagnóstico de despistaje, esto del embolia de líquido amniótico, ¿no? Yo personalmente nunca he visto una embolia de líquido amniótico y espero no verla. Entonces, dentro de los factores de riesgo, nosotros vamos a tener aquí cómo los han estudiado y básicamente se presenta más en embarazos múltiples, ¿no? Y como ustedes ven, son múltiples personas que han hecho estos estudios para poder verificar. La operación cesárea, por ejemplo, Naya y colaboradores lo ponen el 8.84%, ¿no? La inducción del parto con 3.86% y en una edad mayor de 35 años, ¿no? Hay otros que lo ponen por antecedentes de desprendimiento. Estos fueron estudios realizados en autopsias. Por favor, apaguen sus micrófonos. Ya. Continuando, dentro de lo que es el esquema fisiopatológico, vamos a recordar un poquito de lo que tiene la composición del líquido amniótico, ¿sí? Recordemos que todo el componente es agua en el 98 al 99%. Va a tener componentes sólidos en 2%. Vamos a tener sustancias orgánicas como son proteínas, glucosa, urea, ácido úrico, creatinina, lípidos y varias hormonas. Y sustancias inorgánicas como es el sodio, el potasio y el cloro. Y algunas partículas en suspensión como son las células fetales, el vermis y el anugo. Dentro de todo lo que es el espectro fisiopatológico, ahorita se les debió haber cargado, ¿no? Dentro de lo que es el espectro este fisiopatológico, pues no hay nada claro y definido todavía para poder saber cuál es la etiología clara de esto, ¿no? Solamente en las autopsias se llegan a encontrar células fetales, vernix o lanugo, ¿no? Sustancias. Inclusive se habla de que hay pacientes que pueden realizar esta embolia de líquido amniótico cuando tienen líquido meconial, ¿no? Entonces, dentro de los componentes bioactivos que va a tener todo el líquido amniótico, vamos a tener algunos, ¿no es cierto? Como son el surfactante. Y todos estos van a tener una acción biológica. Estos son estudios que se han realizado
colocando todos estos componentes por vía intravenosa para poder definir realmente cuál es el decidor o cuál sería la base para poder generar esto, ¿no? Se habla de que puede haber una, claro, recordemos que dentro del útero todos los vasos sanguíneos están recubiertos por el amnios, ¿no es cierto? Por la bolsa amniótica. Entonces se habla de que podría haber una disrupción a este nivel para que el líquido amniótico pueda pasar por ahí. Se habla también de que en el trabajo de parto podemos tener como hay apertura o ruptura al momento del traspaso de la cabeza del bebé por medio de las arterias, tanto uterinas como en las cervicales, pero no hay nada definido, como les digo, ¿no? Entonces, recordemos un poquito que el surfactante lo que va a hacer es activar la vía de la coagulación. La endotelina 1, que son todos los compuestos que se encuentran en el líquido amniótico, va a ser un vasoconstrictor. ¿Y qué va a hacer esto? Va a tener una contracción miocárdica disminuida y puede llevar un broncoespasmo. Los leucotrienos que pueden hacer broncoconstricción y aumentar la permeabilidad vascular. Interleuquina 1, que va a ser, estimula la producción de la interleuquina 2 por las células T. Por eso es que a este se le llama como una reacción anafilactoide. El factor de necrosis tumoral alfa, que puede provocar vasodilatación por aumento de permeabilidad y agregación plaquetaria. El tromboxano A2, como todos sabemos, vasoconstricción y agregación plaquetaria. Las prostaglandinas E2 y F2, vasoconstricción. El ácido araquidónico, conversión en leucotrienos por lipoxigenasa, que se convierte en vasoconstricción. Las tromboplastinas que van a activar la coagulación, el colágeno que activa la coagulación, el factor tisular, que este es el que más se encuentra relacionado dentro de lo que le corresponde para generar la coagulación intravascular diseminada, ¿no? La fosfolipasa 2 que promueve la síntesis de ácido araquidónico, otra vez vasoconstricción. El factor plaquetario 3 que es un activador de la coagulación. Y la bradiquinina, que tiene un mecanismo vasoconstrictor y aumenta la permeabilidad vascular y hipotensión. Si ustedes se dan cuenta, todos estos componentes que tienen dentro del líquido amniótico, a la larga lo que van a desencadenar es un mecanismo de vasoconstricción, ¿no? Por eso es que va a ser tan marcador a nivel pulmonar y a nivel cardiovascular. Miren, dentro de su fisiopatología, que los componentes del líquido amniótico y todo lo que les mencioné anteriormente, como los mediadores bioquímicos, ácido araquidónico y los mencionados anteriormente, van a tener sus efectos principales. Y esta va a ser la causa de la reacción anafilactoide y la afectación multisistémica que va a tener. Mientras que la suspensión, los elementos de suspensión que se encuentran dentro del líquido amniótico, como es el cabello, la nuga, el vermis gaseoso, el escama fetal, las células fetales, el meconio que yo les decía, y estos van a tener efectos menores y esto es hablar de una obstrucción mecánica. Dentro de lo que es la fisiopatología, cuando todos estos componentes llegan a pasar a la circulación materna, se habla de que estos de suspensión ocasionan una especie como de taponamiento, ¿no? Porque se supone que es pesado, no sé cómo definir la palabra, es como de relleno y puede taponar los vasos y a la vez dentro de todo lo que ocasiona esto, como hay una lesión endotelial a ese nivel, puede hacer que se formen trombos a este nivel. Y por eso viene todas las obstrucciones que les mencionaré más adelante, ¿sí? Ya. Hay varias teorías, ¿no? Pero la que más se maneja, inclusive dentro de, hay un libro de obstetricia crítica y es el que más, esta teoría es la que más se presenta, ¿no? Como yo les mencioné anteriormente, vamos a tener en todo esto, con todas las sustancias eliminadas, podemos tener aquí. Y si ustedes pueden leer, lo que va a producir en la paciente es un vasoespasmo pulmonar, ¿no? Transitorio pero intenso, durante o al menos de menos de 30 minutos. Esto lo que le va a llevar a la paciente es a tener una hipertensión pulmonar aguda, lo que va a producir una disfunción ventricular derecha. Lo cual puede ser fatal para la paciente. ¿Por qué? Porque aquí se va a ver alterada la ventilación perfusión. Miren que dentro de todo esto, las 4 cámaras se van a ver comprometidas, ¿no? Lo que va a disminuir el gasto cardíaco y por ende la paciente va a tener hipoxemia y finalmente la paciente puede morir, ¿no? Presentar inclusive disfunción ventricular izquierda, lo que le va a llevar a la paciente a un edema pulmonar agudo. Dentro del 40% de las pacientes van a presentar alteración multifactorial o de la coagulación, ¿no? Desencadenado por los procoagulantes que les mencioné anteriormente. Miren que todo esto simularía, si seguimos dentro de la clínica, podría simular como un útero de Curvalier, ¿no es cierto? Porque también a nivel uterino se va a presentar una hipotonía uterina porque ya no tiene sangre, o por la falta de oxigenación que tiene la paciente, ¿no? Y lo que le va a llevar es una coagulopatía de consumo. Miren que dentro de todo esto,
dentro de toda la teoría bifásica, vamos a tener esto, ¿no? Esta vasoconstricción que le va a llevar a la paciente a una acidosis metabólica, a una alcalosis respiratoria, lo que le va a llevar a un shock y a un colapso circulatorio, lo que van a sumarse al estrés respiratorio y le conduce a la muerte. Miren que dentro del líquido amniótico en la circulación materna se liberan los mediadores químicos, lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? No sabemos por qué se produce esta disrupción y en qué momento, porque hay mujeres que pasan parto y con hipertonía uterina, ¿no? Y no se les produce esto. Se está hablando de que también las mujeres pueden tener cierta susceptibilidad, porque si vemos que es una reacción anafilactoide, no necesitamos que le pase ni 100 ml ni 10 ml, sino solamente necesitamos una poca cantidad, porque esto se refleja como cualquier reacción anafiláctica, ¿no? Lo que le va a llevar a un vasoespasmo de la arteria pulmonar, una insuficiencia tricúspide severa, desplazamiento de los septos y alteración para llevarles a todo lo que les mencioné anteriormente con la vasoconstricción y la acidosis metabólica. Ay, cargar. Ya. Vamos a ver un gráfico que es muy importante para poder comprender un poco mejor esta parte de a todo lo que conlleva. Después de que nosotros tenemos esta intensa vasoconstricción y como les mencionaba anteriormente, vamos a tener una lesión endotelial en estas pacientes, ¿no? Entonces, cuando está entrando el líquido amniótico, hoy la exposición de todos los factores inmunológicamente activados, empieza a haber una acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Con una hipertensión transitoria, lo que le va a llevar a una hipoxemia a la paciente. Vamos a tener aquí liberación de los factores de coagulación y endotelina, lo que le va a ocasionar como una depresión miocárdica a la paciente y también va a tener que ver con la coagulopatía, como vemos posteriormente. A la larga, como no hay un mecanismo compensatorio rápido en esta paciente y el evento es tan brusco, pero tan brusco, que nosotros vamos a tener aquí una depresión, un síndrome, un colapso materno que nosotros llamamos, ¿no es cierto? Que se enfoque en todo esto. Y vamos a tener también la obstrucción mecánica por la parte que les mencionaba anteriormente. Y la paciente puede presentar disnea, tos o broncoespasmo. Y luego de los 30 minutos que les decía, la paciente está todo el evento que se puede, que estábamos mencionando anteriormente. Perdón, creo que está mal, David. Ya, no, perdón, esto les puse para recordar cómo va a ser el efecto de la coagulopatía en las pacientes, ¿no? Ya, miren, la paciente a la larga, como les mencionaba, por el factor tisular, que es el primero que se desencadena, va a tener una deposición de fibrina generalizada, ¿no? A la vez va a haber un consumo de plaquetas y factores de coagulación. Claro, miren, recuerden que a la larga lo que la paciente tiene es una lesión endotelial, ¿no? Va a haber una trombosis microvascular, una trombocitopenia y deficiencia del factor de coagulación, va a haber una falla en el órgano y a la larga la paciente lo que va a tener una hemorragia. La bibliografía reporta que la paciente puede presentarse directamente con una coagulopatía, ¿no? Nosotros vamos a pedir aquí que nosotros vamos a solicitar aquí. Va a ser un test de, vamos a pedir lo que siempre pedimos, ¿no? Hemograma, si hay una disminución de la hemoglobina, la coagulación con lo que debemos pedir para poder evaluar si es o no un componente de coagulopatía, que es el TP, el TTP activado y el fibrinógeno. Básicamente dentro de nuestro medio podríamos pedir el fibrinógeno. Si no, podríamos hacer, como les he mencionado anteriormente, poder evaluar en el tubito, ¿no? O sea, debemos buscar la forma de poder evaluar rápido a esta paciente. La gasometría, que es otro eh, de los, em, de los factores que nosotros tenemos y que me parece uno de los más importantes, pero dentro del medio que nosotros nos desenvolvemos o podemos tener, si son niveles inferiores, pues no lo van a tener fácilmente, ¿no es cierto? Ya. Vamos a pedir también una RX de tórax. Miren que todo esto, porque la paciente no la vamos a poder manejar nosotros. Esta paciente tiene que ser referida.
a un área de tercer nivel donde tenga terapia intensiva, porque a la larga, chicos, ustedes ven que básicamente el problema de ella es un problema circulatorio, lo que nosotros definiríamos también como un colapso materno, y la paciente tiene que ser manejada por terapia intensiva, ¿no? No podemos quedarnos con ella. En la radiografía, que es lo que van a solicitar para poder ver qué es lo que tiene, si el pulmón cómo está, ¿no? El electrocardiograma en busca de anomalías, porque estas pacientes por todo su componente cardiovascular lo va a tener, ¿no? Las alteraciones que van a ser en el BQ y el ecocardiografía, que tenemos que pedirlo, pero eso ya no nos compete a nosotros, por eso la paciente tiene que ser manejada en terapia intensiva, ¿sí? Dentro de la clínica que ustedes van a tener, miren, por eso está puesto el cuadro, ¿no? Dentro de la clínica, nosotros vamos a evaluarle a la paciente. Hay una triada, ¿no? Que se puede evaluar para poder tener una idea si la paciente está o no está entrando con todo este evento catastrófico, se puede decir, ¿no? Ya. Hasta que se suba a la diapositiva, vamos a tener aquí, hay una triada diagnóstico importante, la hipotensión de la paciente, la hipoxemia que puede tener esta y la coagulopatía, pero también va a tener síntomas premonitorios, como van a ser inquietud, desasosiego, escalofrío, dolor o presión torácica, cefalea, náuseas, parestesias. Los signos van a ser hipertensión arterial, taquicardia, sudoración, tos, vómito, inclusive sufrimiento fetal, ¿no? Dentro de toda la clínica que va a tener la paciente, nosotros vamos a tener dos fases que se pueden presentar. La primera fase, que es la clínica cardiovascular, que va a durar hasta 30 minutos, puede ser hasta menos, por eso es tan súbito, ¿no? Pero el tiempo límite que le ponen dentro de las revisiones bibliográficas son 30 minutos para poder presentar todo este evento que tiene la paciente. Y la segunda fase, que serían las que sobreviven al insulto inicial, van a desarrollar falla ventricular izquierda y el edema agudo de pulmón. Miren cómo, por eso es que se habla de un comportamiento tan abrupto, ¿no? Dentro de la paciente. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver una embolia de líquido amniótico. Yo, como les digo, no espero que nadie tenga la posibilidad de ver esto, ¿no? Hay unos criterios que se hablan, ¿no? Los de Benson, por ejemplo, ellos hablan que son las mujeres que empiezan dentro de las 48 horas después del parto, con uno más de los siguientes síntomas, como son hipotensión, que puede ser paro cardíaco, o estar presente o no, no, distrés respiratorio, coagulopatía intravascular diseminada. Como ven, estos van a ser tres signos clínicos mandatorios, ¿no? Que la paciente puede presentar coma y convulsiones y que no tenga otra explicación clínica de la paciente para presentar cualquiera de esta clínica. O los criterios de UCOS, que son, que no estén claros, ¿no? Por ejemplo, el colapso cardiovascular más seguido de compromiso fetal agudo, paro cardíaco, una arritmia, coagulopatía, hipotensión, ¿no? Y la hemorragia materna que se excluya por cualquier cosa que no sea lo que nosotros tenemos como una hemorragia postparto, ¿no? Y los síntomas premonitorios que la paciente puede presentar, la convulsión y de inicio brusco es la falta de respiración, ¿no? O la respiración acortada de la paciente. Como ven, dentro de la clínica, claro, cuando recién empezaron a estudiar esto, no se manejaba tanto esta clínica, ¿no? Pero siempre están presentes estas tres, la alteración, hipotensión, hipoxemia y la coagulopatía que puede presentar la paciente. La clínica en la primera etapa, y siempre debemos recordar, vamos a tener en su primera fase es respiratoria neurológica y la segunda fase es hemodinámica y coagulopatía. Pero como ven, el tiempo entre las dos no es muy largo, ¿no? Por eso es que se habla de una presentación súbita. Miren que les estoy repitiendo cada momento, la presentación es súbita y súbita y súbita. Y la etapa tardía que ya es del fallo multiorgánico, ¿no? De la paciente. Vamos a tener, por ejemplo, aquí los mecanismos fisiopatológicos de la paciente para insuficiencia respiratoria, que esto sí, ustedes van a ver que por estas variaciones que tiene que ser manejada la paciente con terapia intensiva, ¿no? Porque a lo mucho lo que nosotros podríamos hacer dentro de nuestra competencia es asegurar la vía aérea y los que puedan intubar, ayudarle a la paciente con intubación. Si no, la paciente se nos va a morir, ¿no? Entonces, la alteración inicial es BQ por hipertensión pulmonar aguda y esta parte de aquí, no soy intensivista, más bien si está nuestro intensivista para que nos ayude con esta parte porque no lo entendí realmente
frecuente, y va a ser ocasional con el shunt por foramen oval permeable, ¿no? Y tardía con el edema pulmonar cardiogénico y o el distrés respiratorio que pueda tener la paciente. La insuficiencia cardíaca presentar hipertensión pulmonar agudo con cor pulmonar agudo y la segunda fase va a ser con insuficiencia cardíaca izquierda. Como ustedes ven, dentro de lo que se les explicó anteriormente, todos estos mecanismos, ¿ustedes creen que nosotros vamos a poderlo manejar a la paciente? Va a ser misión imposible, ¿no? Porque si el cuadro es tan agudo y tan abrupto como nos reporta la literatura, no nos va a dar tiempo para nada. Debemos tomar en cuenta aquí los diagnósticos diferenciales de la paciente, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. Como nosotros sabemos, la mujer embarazada es una caja de Pandora realmente y puede presentar muchas cosas, ¿no? Miren que dentro del cuadro podemos confundirlo con una eclampsia, ¿no es cierto? Pero por lo general a la paciente siempre le va a anteceder la hipertensión arterial. Este cuadrito es muy bonito para poderte ubicar si realmente la paciente está o no está con este tipo de, con este embolia de líquido amniótico, ¿no? Por ejemplo, un neumotórax hipertensivo, sí se dan cuenta que toda esta patología hay que manejarla y esto es más de manejo para terapia intensiva, porque para nosotros no es, ¿no? El neumotórax hipertensivo, lo que reporta es que tiene menos entrada de aire, ¿no? Una broncoaspiración, si la paciente vomitó, debemos también, por eso siempre les refiero que la historia clínica debe ser muy bien hecha, ¿no? El taponamiento cardíaco con el pulso paradojal, ruidos cardíacos alejados y debe ser valorado con ecocardiografía, ¿no? Hipoglicemia que también puede tener la paciente. Por eso es muy mandatorio que el momento que la paciente siempre tomar en cuenta. Yo siempre les recomiendo no romper membranas para poder acelerar la labor de parto. Porque, ¿qué tiempo aceleras la labor de parto con una ruptura de membranas? ¿30 minutos? ¿Cuarto de hora? Eso no es adelantar, más bien podemos ocasionar otro tipo de problemas, ¿no? Ya. También tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la tromboembolia pulmonar y ¿cómo es? Y el ELA, ¿no? Porque si ustedes ven, van a poder verse con los mismos síntomas, ¿no es cierto? Por ejemplo, para hacer una diferencia, el ELA comienza en el parto, en el puerperio, y la tromboembolia puede ser en el puerperio, ¿no? Sin querer decir que la paciente también no puede presentarse durante el parto o antes del parto, ¿no? Y tal vez lo puede expresar posteriormente su puerperio. Tos, disnea y convulsiones, pues también va a tener tos, disnea, y en la T vamos a tener hemoptisis. El shock es frecuente, en la tromboembolia puede ser probable. La coagulopatía es frecuente en el líquido, en la embolia, y va a ser excepcional en la tromboembolia. En la radiografía podemos tener síndrome respiratorio más el edema pulmonar y en el TEP, atelectasia con elevación diafragmática, ¿no? El exceso en la gasometría, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria. La angioTAC es negativa, en cambio la T va a ser positiva, que creo que este sería el diagnóstico más certero para poder diferenciar entre las dos. Pero si ustedes ven y la ELA es tan fulminante, pues hacer una tomografía, solo que la paciente esté estabilizada en terapia. El complemento sérico puede estar bajo y la tromboembolia va a estar normal, ¿no? Y el fibrinógeno puede estar disminuido, que es frecuentemente por centro con coagulopatía, en cambio en la tromboembolia va a ser excepcional, ¿no? El manejo que nosotros vamos a tener con la paciente, básicamente, chicos, faltan más diapositivas. Falta una. Bueno, dentro del manejo, a nosotros, como ginecobstetras o como obstetras o como personal en primer nivel, o dentro de los que atendemos el parto, pues es mantener la oxigenación, ¿no? Administrar el oxígeno al 100% con la paciente, asegurar que la vía aérea está permeable con la paciente. Esta parte de la estabilidad hemodinámica y la fluidoterapia, ustedes ven que va a ser parte de terapia intensiva. Nosotros no vamos a poderla manejar, peor ahora que ya no se maneja nada de esto, ni la noradrenalina ni la dopamina, que se maneja dentro del kit de sepsis, ¿no? Y corregir, lo más importante es la coagulopatía de la paciente. Miren que dentro de la bibliografía, ustedes ven que tenemos 3 eventos importantes en esta paciente o 3 caracteres clínicos en ella, ¿no? Y pues imaginándome, porque no he tenido
no he tenido la oportunidad de ver una patología tan agresiva como esta y no quisiera nadie verla o no sé si alguno de ustedes la ha visto, nos comentan cuál sería eh, el manejo para esta paciente, es esto que les acabo de decir, ¿no? No podemos nosotros hacer nada más con esta paciente porque esto netamente ya es para manejo en el área de terapia intensiva, ¿no? No sé si está aquí nuestro compañero Joamel, ¿era? Para poder, si es que tú has visto, no sé, dentro de tu experiencia, has tenido una paciente con este tipo de patología. Ya, gracias chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hola, Hola. ¿cómo está, doctora? Soy el doctor Joan Ver. Hola, yo Joamel, ya te puse, te cambié de nombre. ¿Qué dices, Joan? ¿Has tenido? ¿Has visto? Porque esto es para ti, Mira, ¿no? no, hasta los momentos yo no he tenido paciente con embolismo por líquido amniótico. Qué En mi bueno, trayectoria todavía no he tenido, ni quiero qué tener suerte. tampoco. ¿Y quieres Menos tener una? aquí, menos aquí. Con lo que estabas mencionando ahí en el tema de lo que sería la ventilación, digamos, por el cortocircuito que se genera a nivel del síndrome de distrés respiratorio, eso va orientado básicamente a la fisiopatología que tú mencionaste, ¿ok? Porque eso se traduce en este caso por un cuadro o es compatible con el edema agudo de pulmón, porque hay un aumento de lo que sería la permeabilidad vascular Ujú. y esto es causa o consiste en este caso por la ocupación alveolar de un edema rico en proteínas que bien mencionaste en las diapositivas anteriores, ¿ok? Esto hace una ocupación y reduce la superficie alveolar disponible para el intercambio gaseoso, lo que se genera un incremento en las áreas pulmonares pobres o nulas en este caso. Eso a nivel de terapia intensiva se dividen en el CHUM, ¿ok? Que son zonas mayor ventiladas y menor ventiladas y dependiendo el pronóstico o cómo se encuentra el paciente, uno practica en estos pacientes la posición prono para garantizar lo que sería el intercambio gaseoso y mantener una saturación de oxígeno aceptable en este tipo de paciente. Pero eso va a depender del tipo de paciente que se tenga. Y una vez garantizado que se mantiene la oxigenación, porque estos pacientes van a estar entubados y conectados a la ventilación mecánica, posiblemente con altos requerimientos de FIO2, que al pasar los 3 días, se dice en las literaturas, hablan que una FIO2 mayor a 60%, ya causa en este caso toxicidad y conlleva a lo que sería patologías a nivel pulmonares. Por eso uno, el intensivista, es tratar de manejar, en este caso, la mayor fracción de oxígeno, en Sí. este caso FIO2. Y como recomendaciones también, en este caso de presentarse, es importante que realicen en este caso en lo que sería la atención de primer nivel un electro, ¿ok? Que casi en todos los subcentros deben de tener un electrocardiograma y ahí se puede evidenciar lo que sería el patrón de un bloqueo de rama derecha compatible con el embolismo, ya sea por líquido amniótico, donde van a ver una S bastante profunda en lo que sería la derivación 1 y en QT van a ver en la derivación 3, QT y 3T con ondas negativas, T negativas en lo que serían las derivaciones precordiales, desde B1 a B4. Y ciertamente la diapositiva que se refleja ahorita en pantalla, el tratamiento debe ser conservador. En este caso, en primer nivel, mantener oxigenación al 100% y, de ser necesario, la intubación de la paciente más transferir la paciente. Porque si no se intuba, en este caso, por Claro. la vasoconstricción que genera, se va a generar en este caso la parada cardíaca por deficiencia, en este caso, de oxígeno. Se genera Oxígeno. lo que sería un infarto tipo 1.
¿ok? Y tratar de no suministrar tanto fluido, ¿ok? Porque hay que recordar que hay una falla bomba en el corazón. Y en este caso hay que manejar más que todo con vasopresores y tener en este caso catéteres de Sangán para ver cómo está la presión en cuña en estos pacientes y manejar mejor este paciente, pues, y corregir la coagulopatía que se desencadena. Hay casos, o también se puede ver que hay casos donde, en este caso, por el alto aumento, en este caso de las plaquetas, se puede o no asociar, en este caso, el uso de heparinas. Pero eso va a depender del tipo de paciente. Cada paciente es totalmente diferente, pues. Sí, muchas gracias esta parte de la explicación porque sí era muy importante, porque como les digo, chicos, esto es manejo de terapia intensiva, ¿no? Miren que el cuadro puede ser tan súbito y justo por eso yo les ponía el gráfico, porque pueden formar hasta trombos en ese momento, ¿no? Y justo había una parte muy importante porque puede desencadenar o puede imitar como un shock. Como un shock séptico también, ¿no? Dentro del cuadro. Pero para hacer un diagnóstico diferencial entre ellos como es la fiebre que puede presentar la paciente, ¿no? Porque si ustedes ven, dentro del shock séptico no es una reacción anafilactoide como tiene esta. Y el manejo, como yo les explicaba y como Joan Ver también dice, porque él es el experto en esta parte, es, miren, no mandar tanto volumen como nosotros mandaríamos a la paciente, ¿no? Porque a lo mejor la paciente está hipotensa y a lo mejor no podemos hacer un diagnóstico adecuado. Pero dentro de lo que nos corresponde a nosotros como primer nivel es eso, ¿no? Mantener la oxigenación y asegurar la vía aérea siempre en la paciente. Porque el resto, chicos, si asumimos que dentro de su fisiopatología puede ser un edema agudo de pulmón, imagínate si le mandamos más líquidos a la paciente. Va a ser mortal para ella, ¿no? Entonces, como dice Joan Ver, y yo también les recomendaría, es mantener la oxigenación y administrar el oxígeno, y más bien rogar, porque esta patología nunca en la vida se nos presenta en las pacientes, ¿no? Porque ven que puede ser altamente mortal, ¿no? Gracias, Joan Ver, querido, por tu explicación en esta parte. ¿Y tienen alguna otra pregunta, chicos, que Joan Ver les responde? No, mentira. ¿Alguna pregunta, chicos, dentro de la fisiopatología? No, todo claro. Ya nos despedimos. Ya nos despedimos. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, gracias, chicos.